Ya no volvió. Y ya lo habíamos diciendo. No, no, el profesor es bien pequeñito. No, en serio. Es súper pequeñito el hombre. A ver la siguiente. Sono objetivos y deberían resolverse de una manera muy estricta. Y las emociones son un tema. La tenía preparada. ¿No? En 8 días. Yo voy en 8 días. No hay clase. No, que es el día de los. Creo que.
Sí, es correcto. Vamos a comenzar, muchachos. Se ubican, por favor, presentas y vamos a comenzar. Ahí ya está rodando la hojita para que se vayan anotando, por favor. Bien, comencemos, muchachos. Quiero, vamos a hacer el parcial el viernes, pero les voy a decir cómo lo vamos a hacer nosotros. Sería nuestro mejor. Sí, pero ya les voy a decir. Ya no puedes faltar. Vamos a responder. Todos tienen la posibilidad de ingresar a internet ahorita. Entonces vamos a ingresar a una página que se llama psicologiaonline.com. Por favor, vayan ingresando. Psicologiaonline.com. Van a buscar ustedes allí en esa página web. Vamos a buscar. Se llama Test de Altruismo y Generosidad. Test de Altruismo y Generosidad. Psicología online. Miren, es esta. ¿En serio? Es esta, muchachos. Psicología online. Muchachos, esta, mira. Sí, ve. Psicología online. Vamos a ubicarnos en el test que es el test de altruismo y generosidad. Por favor, ubíquense allí. ¿Sí? Entonces, miren lo que nos dicen, por favor, señoritas, prestemos atención. Después no responden lo que yo les pido, les responden otras vainas y por eso te sacan malas calificaciones. Presten atención, por favor. No, es en serio, muchachos. Es en serio. Varios hicieron cosas totalmente diferentes a lo que yo les había planteado. ¿Ven? Entonces, presten atención, porque con base en esto vamos a hacer la evaluación el viernes, con base en eso, en el tema de hoy. Bien. Acá nos plantean que el altruismo, que es lo que también se conoce como la conducta prosocial o la conducta de ayudar a las demás personas sin esperar nada a cambio. Entonces, una pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿podemos ser altruistas 100%? No. ¿Por qué no? No, digo yo, no, o sea, díganme ustedes, o sea, ¿por qué nosotros sí ayudamos o no ayudamos y por qué esperamos algo a cambio, ¿no? O cuándo esperamos nosotros algo a cambio, ¿no? Entonces, la pregunta es esa. ¿Será que existe un altruismo al 100%? ¿O será un altruismo como medio encubierto? Depende de la persona. Ok, bueno,
eso que ustedes están diciendo es válido, es supremamente importante. ¿Sí? Hay unos aspectos que uno trata de entender para poder decir, no fui ayudo, Y no nace para servirnos, no para eso dicen por ahí, eso dicen. Entonces, busquémonos pronto, por favor, y prestamos atención. Bien. Lo que ustedes dicen es cierto. Hay situaciones en que uno sí puede ayudar o de pronto no puede ayudar, ¿no? Realmente eso es. Son varios factores. Primero, ¿sí? ¿A quién ayudamos nosotros? Nosotros ayudamos a los que son muy cercanos a nosotros, ¿sí? Es decir, mi esposa, mis hijos, es decir, la familia o personas conocidas. Entonces, tratamos nosotros de ayudar a los que están muy cercanos a nuestra afectividad, a nuestro corazón, ¿sí? Ayudamos también a las personas, y esto se ve muchísimo, muchachos, señoritas, esto se ve muchísimo cuando uno está en otro país y cuando yo llego a una colonia latina, de pronto los latinos entre sí se colaboran temporalmente, ¿no? No es que llegan allá como bombril y se queden todo el tiempo, ¿no? La idea es de que sí se puede colaborar, ¿sí? O sea, nos brindan una oportunidad de ayuda, nos tienden la mano. Entonces estamos hablando de que nuestra cercanía biológica, nuestra cercanía genética, nuestra sangre, que son ustedes son mi sangre, ustedes son mi familia y por eso ayudamos. Y el segundo es, bueno, otro aspecto es la cercanía geográfica o de donde yo soy. Eso también me permite a mí tener esa oportunidad de poder ayudar. Tercer aspecto, el tiempo. El tiempo me determina a mí si yo puedo ayudar o no. Si yo voy tarde o voy apenas para una entrevista laboral y resulta que yo veo que alguien se tropezó o a alguien le pasó algo, yo miro y puedo ayudar porque tengo tiempo o no. Si no tengo tiempo, seguramente yo sigo derecho. ¿Sí? Cuarto aspecto, yo ayudo si tengo conocimiento. Una de las, bueno, aunque esto es algo de ética profesional y es de que si yo soy médico, o sea, yo tengo que ayudar a cualquier persona, ¿no? Se supone que el juramento hipocrático nos dice a nosotros que todo galeno, todo médico, ¿sí? Tiene que ayudar independientemente del color, de la raza, del género, de la condición social, si es pobre, si es rico, si es gordo, si es flaco, si es alto o bajo, ¿no? Pero tratamos entonces de tender la mano. Entonces, ahí estamos hablando también un poco de esas características, ¿no? Y un quinto aspecto es la experiencia que yo tengo. Cada vez que yo he ayudado a alguien, me va mal, ¿no? Me va mal es que, por ejemplo, por haber ayudado, entonces lo que hicieron fue robarme. A veces la gente, y lo digo con mucho respeto, a veces las mujeres son gancho para robar, ¿sí? En cierta manera hay complicidad. Entonces, si yo tengo esa problemática de que mis experiencias a nivel de ayuda son muy negativas, ¿no? Supremamente negativas, entonces yo voy a decir para las siguientes oportunidades, yo voy a decir, no, que mira cómo se salva, mira cómo soluciona su lío, porque a mí me ha tocado, la he sufrido bastante y me han robado por estar de metido, ¿no? Es lo que uno dice, ¿no? Entonces, fíjense lo que nos están diciendo. El altruismo es una cualidad humana.
sea, pero hay un altruismo supremamente encubierto, inclusive también se habla como un altruismo egoísta, ¿sí? Porque yo estoy diciéndole, yo le voy a ayudar, pero yo estoy esperando como por debajo de cuerda que me ayude. Exactamente, ¿qué me va a dar? ¿Qué yo voy a recibir? Entonces, hasta cierto momento, esa cualidad humana, pues, no se ve. ¿Sí? Ahora mi pregunta es, ¿el altruismo viene genéticamente predispuesto a esa predisposición genética al altruismo o es aprendido? ¿Ustedes qué creen? Sí, yo también creo que la condición social, ¿no? Yo también creo que viene ya de- Pues tendríamos, señor. No, pensé que esa. Bueno. Pero yo digo que son dos aspectos. Digamos que los dos se mezclan, los dos se relacionan. ¿Sí? Yo puedo tener esa predisposición genética y les voy a dar un ejemplo de ese sentido. Bueno, para hablar un poco de la predisposición genética. Resulta que una pareja que les gusta muchísimo la música, les gusta la música clásica, les gusta asistir a conciertos, escuchan permanentemente, o sea, son músicos y aparte de eso tocan instrumentos musicales, ¿no? O sea, no es que les guste cualquier tipo de música, no es que les guste la música popular o el reggaetón, no, música clásica, ¿no? Entonces ellos tienen esa formación musical, tienen ese oído musical y esa pareja pues tienen un hijo, ¿no? Imagínense ustedes, esta pareja tienen ese hijo y desde el útero, desde el vientre, ellos dos están estimulando el gusto por la música, ¿sí? Les están generando ese tipo de agrado hacia la música, ¿ven? Entonces le colocan Mozart, le colocan Vivaldi, le colocan bueno, todo ese tipo de canciones de música que les gusta a ellos. ¿Ven? Entonces, esa situación ha sido desde una temprana edad. Cuando el niño, cuando el bebé nace, cuando el neonato llega a nosotros, entonces lo que hace es que siempre le están estimulando. Y aparte de eso, lo colocan en una academia de música o en una escuela de música. Entonces, fíjense cómo se ha generado, pues como toda esa predisposición, o sea, digamos, los padres tienen esos genes hacia la música y vienen con esa predisposición. ¿Ven? Hasta ahí el muchacho va a tener un oído impresionante. ¿Sí? Entonces ya ahorita, a la fecha, ya tiene 8 años el niño y es alguien que le gusta muchísimo escuchar ese tipo de música. Ahí estamos hablando de esa predisposición genética, porque viene de los genes de los papás. Por eso se habla de la predisposición genética. Pero, por circunstancias de la vida, estos padres tienen un accidente aéreo o algún accidente de tránsito, lo que sea, y ambos mueren. Ambos mueren, ¿no? El niño tiene 8 años y los papás fallecen, ¿no? Estos padres tenían un hermano y este hermano, o sea, el tío del niño, tienen muy poco, le gusta muy poco la música clásica. Por el contrario, a él sí le gusta esa música rabalera, esa música totalmente popular, ¿no? Y este tío asume el rol de, digamos, de cuidador de este niño, ¿no? Entonces, él deja de estimular el oído musical que tenía el niño, lo deja de estimular, ya no lo refuerza, ya no le genera ese tipo de aprendizaje.
como no hay ese aprendizaje, como no hay como esa nueva posibilidad de que se genere ese aprendizaje, eso se va perdiendo. Se va perdiendo precisamente porque él le está dejando de estimular exactamente eso. Entonces, fíjense que el contexto social influye muchísimo para el aprendizaje, en este caso, de la música. ¿Sí? Puede que venga una predisposición, pero si yo dejo de estimular, las cosas que yo hacía antes se pierden. ¿Sí? Se dejan de estimular, entonces no se refuerza y se pierde todo eso. Entonces ya el niño ya no tenía ese oído musical, sino ahora le está gustando otro tipo de música, ¿no? Entonces fíjense que la parte contextual, la parte social, genera una influencia, porque es que estamos viviendo durante mucho tiempo, todos los días, con ciertas personas que tienen ciertos tipos de hábitos, de comportamientos, de conductas, de pensamientos. Entonces, todo eso es lo que va a importar ahora. Esto quiere decir de que el altruismo se puede estar generando de esa manera, con una predisposición, porque los padres son supremamente humanos, son supremamente colaboradores, les gusta prestar acá, les gusta ayudar acá, ayudan a los menos favorecidos, y eso es algo que el niño a cierta edad, pequeñito, lo hacía también y lo observaba, pero los padres fallecieron. Estos padres que eran supremamente altruistas, que tenían esa conducta prosocial, fallecieron y lo asumió un tío, una tía que es supremamente egoísta, que es supremamente individualista, ¿no? Entonces, eso se empieza a perder. Entonces, fíjense que viene de los dos, las dos circunstancias hacen de que yo pueda tener esa predisposición, pero sí mi contexto social no es estimulante para esa conducta, pues se pierde. Por eso dice acá que el altruismo es una cualidad humana que se define por la disposición de las personas a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Se esperaría, ¿no? Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta tiene una conducta altruista impresionante. Lady Diana Spencer tenía esa conducta de querer ayudar a las demás personas. Martin Luther King, ¿sí? Todas estas personas tenían esa conducta altruista. Y aparte de ser altruistas, pues generaban cierto tipo de liderazgo para nuestra sociedad. Bueno, las personas altruistas sirven y apoyan a los demás con el objetivo de que se sientan bien, con el solo hecho de que yo me sienta bien con lo que yo estoy haciendo. O sea, yo no estoy esperando que si yo le ayudé a la señora a levantarse porque se tropezó, entonces yo ya estoy esperando que me dé no sé qué bonificación económica, ¿no? ¿Sí? A veces la gente termina aceptando ese tipo de dinero. Bueno, pues hágale, déme el dinero. Pero hay gente que realmente lo hace sin ningún tipo o sea, no espera absolutamente nada acá, ¿no? Pero solamente tiene la idea de que se quiere sentir emocionalmente bien, ¿no? Esta cualidad es muy valorada en tareas de lucha social e igualdad. Entonces, vamos a responder este test, por favor. Si ustedes lo abren allí, si ustedes lo abren allí, miren. Vamos a ver, acá está. Por favor, a ver, muchachos, por favor, respóndanlo. Vamos a mirar qué tan altruistas somos o no lo somos. Señoritas, ¿quieren comenzar, por favor? Dale. ¿Da? ¿Qué resultado doy yo? Bueno, ok, vamos a mirar. Háganlo, por favor.
con respecto, es un test supremamente corto, ¿sí? Que nos evalúa precisamente esa conducta altruista. Y acá nos da el resultado. Háganlo, por favor. Jorge. Dígame compartir internet. Si ustedes no lo respondieron, entonces démosle clic a donde dice capturar el resultado. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice cuando decimos calcular el resultado? ¿Qué nos dice? Personas que obtienen una alta puntuación se preocupan por el bienestar de las otras personas y están más dispuestas a prestar ayuda si se les requiere. Las personas que puntúan bajo suelen evitar implicarse en los problemas de los demás. Estamos, a ver muchachos, estamos en un continuo, en una línea en donde está de 1 a 100. ¿Sí? Digamos que a ver, jóvenes. Digamos que entre 6 y 7 sería como lo promedio, ¿no? ¿Sí? De 1 a 5 sería bajo y 6, 7 sería alto. Entonces, eso sería la interpretación con respecto a lo promedio. O sea, ni ayudo demasiado, pero tampoco lo dejo de hacer, ¿no? Trato yo de ayudar a la gente. Y se manejan esas condiciones que yo les expliqué ahorita. Cuando nosotros tenemos tiempo, cuando es algún familiar, cuando es una persona que vive cercana a mí, bueno, tenemos como esas características, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nosotros los hombres tenemos la posibilidad de ver a una niña que se le pinchó la llanta del carro y es una señorita supremamente bonita, entonces allí estaríamos ayudándola, ¿no? Por eso, fíjate lo que yo les dije ahorita. Venga, pero cuando nosotros, muchachos, pero cuando nosotros vemos a un señor que está en las mismas circunstancias, ¿le ayudamos? Bueno, precisamente es la posibilidad de determinar si yo ayudo o no, independientemente si es un hombre o es una mujer la que está en problemas. Pero trato yo de ayudar o no. Eso depende mucho de ese concepto, de la característica de esa conducta de altruismo. Entonces, entendiendo esto, entendiendo este cuestionario en donde nos ubica a nosotros en esa conducta altruista, vamos a mirar lo siguiente. Ya ahorita les hago unas preguntas al respecto. Vayan guardando ese resultado que ustedes tienen ahí, porque con base en eso vamos a entregar un informe.
Listo, vamos a explicar, por favor. Siempre creímos que la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y el altruismo surgieron del desarrollo de la sociedad humana, de las civilizaciones organizadas y legisladas. Los cimientos de esas virtudes existen en muchos otros animales. Estar conectado con los demás, entenderlos y sentir su dolor no es exclusivo del ser humano. El primatólogo Franz de Waal, gran estudioso de las emociones animales, nos habla hoy en redes de empatía y simpatía, capacidades clave para el éxito en la vida social. Siempre, pero desde hace muchísimos años, andamos empeñados en encontrar las diferencias básicas entre nosotros y el resto de los animales. Y ahora por fin creíamos que habíamos dado por la diferencia entre ellos y nosotros, en que ellos eran insensibles al dolor de los demás y que nosotros, en cambio, sabemos empatizar, o sea, sabemos colocarnos exactamente en el lugar de otra persona. Bueno, pues resulta que eso también es falso, lo vamos a ver en este programa. He estado estudiando durante muchísimos años lo que llamamos la empatía en el ser humano. Pero, ¿sabes? Nunca pude encontrar algo como tu libro titulado La edad de la empatía. Y lo mismo en relación con los animales, con el resto de los animales, debiéramos decir en realidad. Y es fabuloso, es decir, probablemente eres el primer primatólogo y biólogo que está ocupado de la empatía en el resto de los animales. Y por primera vez estamos descubriendo cómo son capaces de expresar la empatía, de ponerse en el lugar de otros. Es fantástico, Franz. ¿Cómo empezaste todo esto? Bueno, creo que el motivo por el que tan pocos científicos escriben o hablan acerca de este tema es porque tienen miedo de las emociones en los animales. Al público en general, si dices, los animales tienen sentimientos, no tienen ningún problema, tienen perro o gato. No saben. Eso es el motivo por el que tenemos buenas relaciones con los perros y los gatos. Es porque son mamíferos y tienen empatía. Sienten nuestras emociones y nosotros sentimos las suyas. Por esta misma razón, no solemos tener tortugas o iguanas porque no tenemos esa conexión con ellas. Así, el público en general acepta que los animales tienen sentimientos, pero en la ciencia hay mucha resistencia a aceptarlo porque quieren ser objetivos y quieren medir las cosas de una manera muy estricta. Y las emociones son un tema bastante arduo. Es increíble porque nos resulta difícil apreciar la diferencia entre los animales humanos y el resto de animales. No es tan decisiva como la gente cree. Y las emociones es algo que pasaba de un lado. Sí, bueno, ahora los neurocientíficos saben en qué parte del cerebro humano se generan y procesan las emociones. Y un chimpancé, un perro o una rata tienen las mismas partes en el cerebro, así que probablemente tengan las mismas funciones. Por tanto, para un neurocientífico, aceptar los sentimientos de los animales en realidad no es difícil. Investigan mucho acerca del miedo, el afecto, el amor, la agresión. La empatía. La empatía llegará. Con los humanos está llegando y con los animales llegará. Cuando alguien se comporta mal o de forma bruta, decimos que es un animal o un bestia. Tenemos la idea de que los animales son irracionales, agresivos y desprovistos de cualquier emoción. ¿Pero es tan fiero el león como lo pintan? Los gurús de las terapias naturales han de buscar nuestro niño interior en situaciones de crisis. ¿Pero qué hay de nuestro primate interior? Dentro de cada uno de nosotros se esconden instintos animales. ¿Realmente nos llevan a comportarnos de forma violenta?
En realidad, nuestros primos los primates no son ni de lejos ni tan horribles ni tan crueles como se ha publicitado tradicionalmente. La idea de que la bondad es una característica exclusiva de la humanidad es absurda. Los científicos han descubierto que los buenos sentimientos son mucho más antiguos que los propios seres humanos. La empatía empezó a formarse hace más de 100 millones de años, mucho antes de que el Homo sapiens pusiese sus pies sobre la faz de la Tierra. Por lo tanto, la separación clásica entre animales y humanos, basada en la creencia religiosa de que ellos no tienen alma y nosotros sí, no tiene ningún sentido. Y son el cristianismo, el judaísmo y el islam los responsables de esta idea errónea. Al fin y al cabo, la semilla de estas religiones occidentales se gestó en un entorno desértico y nómada, donde había pocos animales parecidos a nosotros. Nuestros ancestros imaginaron que la única forma de inteligencia posible era la humana. Sin embargo, las religiones asiáticas tienen una visión muy diferente del mundo natural. Pueden reencarnarte en una cucaracha o en una vaca sagrada, e incluso algunos de sus dioses tienen apariencia animal. Quizás deberíamos aprender de su visión integral del mundo. La ciencia les está dando la razón a ellos. Resulta que somos el último eslabón de una cadena que nos une a todos. Y es que somos tan animales como el que más, en el buen sentido de la palabra. ¿Cuál es realmente la diferencia desde el punto de vista neurológico entre el cerebro de un chimpancé y el cerebro de un ser humano? El humano es mayor, ¿de acuerdo? Bien. En el cerebro humano no hay partes que no se encuentren en el cerebro del chimpancé. Es increíble, ¿no? De modo que los cerebros son esencialmente iguales. El diseño es el mismo, pero el tamaño del cerebro humano es mayor. Si deseamos buscar una diferencia, debemos ir a un proceso cognitivo muy sofisticado, como la conciencia, por ejemplo, pero no la empatía. No, la empatía no. La empatía puede definirse de muchas maneras. La definición básica es: estoy conectado contigo, siento tu dolor. Si estás triste, me pongo triste. Si estás contento, me pongo contento. Y las formas más complejas de empatía se producen cuando intento entenderte. Intento entender cuál es tu situación. Y estas formas más complejas no se encuentran en un ratón o una rata o un perro. Sí se encuentran en algunos animales como los chimpancés o los elefantes, pero las formas simples se encuentran en todos los mamíferos. Recientemente se han realizado algunos estudios interesantes en ratones acerca de esta empatía. ¿Qué estamos descubriendo acerca de la empatía de los ratones? Hay un estudio que se realizó en Canadá. Probaron a hacer salir los ratones de una caja con estímulos de dolor y vieron que el último ratón que salía de la caja era más sensible que el primer ratón que había salido de la caja. Y no entendieron por qué era así. De modo que empezaron a hacer pruebas y lo que descubrieron es que si un ratón ve a otro ratón que sufre dolor, se vuelve más sensible al dolor. Y hace falta que conozca al otro ratón. Es decir, no se produce con extraños, sino solo con un ratón que ya conocen. Y eso está sujeto a las emociones, es parte de la empatía. Es increíble, ¿no? Así que realmente, si hablamos de emociones, la diferencia entre nosotros y el resto de animales no es tan grande. ¿Y qué me dices de otro instinto emocional? El instinto de formar parte de un grupo. Estamos descubriendo la importancia que tiene en el ser humano este sentimiento de pertenecer a un grupo, a un colectivo, ¿no? Ahora incluso se habla de inteligencia social. ¿Qué hay de ese instinto de grupo en los animales? Tiene relación con la sincronía. Creo que muchos animales tienen sincronía. Los peces nadan juntos, los pájaros vuelan juntos, muchos animales se mueven juntos. Luego, si andas al lado de una persona, acabas adoptando el mismo ritmo. Todo eso es sincronización que es básica para los animales. Y suele estar relacionada con trasladarse y escaparse de los depredadores y ese tipo de cosas. Los seres humanos tenemos una fuerte tendencia a la sincronía. Si vas a un concierto de pop, todos se mueven y hacen fotos. Y si vas a un partido de fútbol, todos se mueven juntos y cantan juntos. De modo que la sincronía es una parte importante de nuestra vida. Está relacionada con la empatía porque el motivo por el que empatizamos es, en parte, que imitamos el movimiento. Nos sincronizamos. Si tú hablas así, yo sincronizaré mi movimiento con el tuyo. Si hablas así, sincronizaré mi movimiento. Es decir, nos sincronizamos con otras personas muy fácilmente y la mímica es algo que nos gusta.
Creo que el mejor ejemplo quizás no de sincronía, pero sí de unidad. Sí. Es el bostezo, ¿no? Sí, sí. He leído algunos de tus comentarios sobre el bostezo en los chimpancés, ¿no? Sí, con el boceto lo que hacemos es que tenemos una animación de un boceto, una cara animada que bosteza y se la enseñamos a los chimpancés. Y los chimpancés al cabo de un rato también empiezan a bostezar. Y puedes hacerlo con perros, puedes hacerlo con monos y con seres humanos, por supuesto. Sabemos que se contagia el bostezo y todo está relacionado con la empatía, con la sincronización. Todos los animales bostezan, incluso los peces. Incluso los peces. Y los reptiles, y los mamíferos, y los pájaros. Y no conocemos la función exacta, pero por ejemplo, si se asocia el bostezo con el sueño, que suele estar relacionado con estar aburrido y dormido, si te contagian el bostezo, puedes sincronizar los ciclos del sueño. De este modo, si empiezas a bostezar y yo empiezo a bostezar, y el resto también lo hace, todos empezaremos a tener sueño. Y lo sincronizamos, lo que es muy importante en la vida de las especies nómadas, como los primates. Si te desplazas, debemos comer al mismo tiempo. Necesitamos desplazarnos al mismo tiempo. Necesitamos dormir al mismo tiempo, porque si no, no estaremos sincronizados. Es muy importante hacerlo y por consiguiente, el bostezo puede ayudar. El contagio del bostezo. Eso es probablemente lo único que sabemos, que puede ayudar a las sesiones colectivas. Pero no creo que eso sirva para los peces o los reptiles. Así que aún no tenemos una explicación completa. El objeto que se encuentra a la derecha de la pantalla, frente al elefante, es un espejo. Observemos que el animal ante su reflejo reacciona de una forma especial. Se mueve hacia adelante y hacia atrás. Se mira. Sabe que lo que contempla ante sí es su propia imagen. Se reconoce. La prueba definitiva la tenemos cuando es capaz de tocarse la marca que le han puesto sus cuidadores en la cabeza. Solo un fuerte sentido de la existencia de uno mismo permite tener esta conducta tan sofisticada. Elefantes, primates superiores y delfines comparten esta capacidad y han pasado este test. Constituyen la élite cognitiva animal, un grupo al que nosotros también pertenecemos. Pero no creemos que somos tan distintos del resto. Las estructuras se transforman, se modifican, se adaptan, pero no desaparecen. El cerebro es como una muñeca rusa que contiene en su interior los cerebros de nuestros antepasados. Así, de los reptiles hemos heredado la parte más profunda, que se encarga de las respuestas automáticas más básicas para la supervivencia. Recubriendo este cerebro nos encontramos con el sistema límbico, que hemos heredado de los mamíferos y que es el que se encarga de que tengamos recuerdos y seamos capaces de sentir emociones. De esta forma podemos crear familias y aparece el instinto de protección hacia aquellos que forman parte de nuestro grupo. Pero la evolución no se quedó aquí. La vida en grupo permitió el desarrollo de habilidades más sofisticadas. En un entorno de cooperación es importante que todos sean capaces de coordinar sus acciones, de actuar en sincronización. Por eso corremos cuando otros corren, lloramos cuando otros lloran, reímos cuando otros ríen, o bostezamos cuando otros bostezan. De esta forma, los animales sociales sufren de contagio emocional. Es lo que denominamos empatía, o la capacidad de sentir y comprender lo que sienten los que nos rodean. Y este proceso necesitó de una especialización cerebral. El cerebro de los mamíferos comenzó a desarrollar una capa que rodeaba a las anteriores, la corteza. Esto permitía un comportamiento cada vez más inteligente y sofisticado. Y además no dejó de expandirse. Se fue haciendo más y más grande, sobre todo la parte más frontal. Algunas especies, en concreto las que agrupan primates superiores, elefantes y cetáceos, son capaces no solo de compartir emociones, sino de mostrar compasión y ayudarse entre sí. Pueden ponerse en el lugar de los otros. Todo un hito en la vida inteligente de nuestro planeta. Una cosa que es increíble, la capacidad para diferenciar entre empatía y simpatía. No solo los seres humanos, es decir, los seres humanos los sabemos, pero los animales también. Pueden diferenciar entre empatía y simpatía. Nosotros podemos hacer la distinción, pero no estoy seguro de que ellos puedan hacerla. La empatía es básicamente una capacidad neutral. La empatía significa que yo estoy conectado con tus sentimientos
Y te entiendo hasta cierto punto, mientras que la simpatía tiene más que ver con la acción. Soy sensible a tu situación, pero también quiero mejorarla. Por lo tanto, la simpatía es casi siempre algo positivo. La empatía puede ser algo negativo. Por ejemplo, si te torturo, también necesito entender tus sentimientos. Torturar y comportarse mal con alguien también puede tener relación con la empatía, porque necesito entender la situación para herir al otro. Por consiguiente, la empatía es una capacidad neutra y la simpatía es casi siempre una capacidad positiva. Mientras te escuchaba, estaba pensando que para ser malo también tienes que ser inteligente. Es decir, Sí. necesitas tener cierto grado de inteligencia. Eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Sí. Déjame contarte algo. Los chimpancés pueden tomar perspectiva de otro hasta cierto punto y pueden ser malos, como tú dices. Teníamos una situación en la que los chimpancés estaban buscando comida. Les dimos un montón de manzanas y ellos las buscaban en un espacio interior, en un área. Había un pequeño agujero en la pared por el que los chimpancés podían ver qué ocurría. Y podían intentar alcanzar las manzanas, pero no podían cogerlas. Y lo que ocurrió es que una hembra juvenil, una hembra joven, tomaba el pelo a los demás. Cuando tenía una manzana fuera del alcance de los demás chimpancés, se la mostraba y luego se la comía. Y para hacer algo así debes saber que los demás quieren algo. Eso es tomar perspectiva y también está relacionado con la empatía. Exactamente. De modo que empezamos a ser malos cuando ya éramos inteligentes. Sí. Cuando nos comportamos mal y torturamos, durante una guerra, por ejemplo, es extraño decirlo, pero eso también está relacionado con la empatía. Existe un mito extendido acerca de nuestro pasado. La gente suele creer que nuestros ancestros se pasaban el día guerreando. Creemos incluso que disfrutaban de ello, como si fuera un estilo de vida. Pero ¿qué decir de esta fábula ancestral? La idea de que éramos los reyes de la jungla es un mito sin fundamento. Y nuestra vida en la sabana, donde surgió nuestra especie, era mucho más anodina de lo que imaginamos. Algunos expertos aseguran que estuvimos al borde de la extinción. Globalmente no debíamos ser más de unos cuantos miles de individuos. En estas condiciones no teníamos ni fuerzas ni motivos para hacer guerras. Había un exceso botín por repartir. Así que probablemente convivíamos en armonía unos con otros, con pequeñas trifulcas de vez en cuando. Los grandes conflictos armados no tienen nada que ver con estas peleas sin importancia. En realidad, no es un producto de nuestra tendencia a la agresión. En una guerra la mayoría solo obedece órdenes y los motivos decididos por unos pocos que no arriesgan sus vidas suelen ser económicos. Pero ¿cómo pasamos de aquella existencia apacible como nómadas en la sabana a las guerras de la actualidad? La clave está en la invención de la agricultura. Cuando los humanos se asentaron y comenzaron a acumular excedentes de la cosecha, algunos comenzaron también a acumular riqueza. En estas circunstancias, los ataques entre grupos resultaban más provechosos. Ahora sí que había un motivo por el que luchamos. La guerra se relaciona pues con el poder y la riqueza. Es un invento relativamente moderno. Otra idea sin fundamento que solemos creer es que los primeros humanos no tenían ni leyes ni normas de comportamiento, como si la civilización hubiese sido un invento posterior para evitar que nos salgamos de madre. Nada más lejos de la realidad. Vivir en sociedad es una consecuencia de nuestra biología. Las reglas han existido siempre, así como la tendencia a cooperar y al altruismo. En el pasado debía haber alianzas y una intención de suprimir las disputas, igual que ahora. Que hubiese comida y seguridad para todos. La comunidad resultó siempre fundamental para sobrevivir en un entorno inhóspito. Y es que la empatía es una respuesta automática. Generalmente en nuestra vida cotidiana la practicamos sin pensar, ayudando a los demás sin preocuparnos previamente de costes y beneficios. Es una conducta innata. Yo sabía que los chimpancés podían pasar aproximadamente el 30% de su vida chismorreando. Y lo mismo ocurre con los seres humanos. Pero mi pregunta es, ¿juegan
Tú dejarías juegos, has perfeccionado los juegos como nosotros. No, Claro, porque nuestros juegos tienen normas y ellos tienen muchos juegos, pero no tienen normas. they don't really have goals. El juego de los chimpancés es muy físico, del tipo saltar unos encima de otros, correr, pelearse. Hay algunas reglas, como por ejemplo, un chimpancé grande debe ir con cuidado con el chimpancé pequeño mientras juegan, porque si no puede herir al chimpancé pequeño. Otra cosa que también me fascina es ver que incluso los elefantes lo hacen. ¿Cómo se preocupa cuando ven que un elefante pequeño, una cría de elefante, tiene problemas? Están afligidos. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ese es el mecanismo básico de la empatía. Si estás afligido, yo estoy afligido. Y cuanto más cercano a mí seas, aún más. Si eres mi padre o mi hijo o lo que sea. Hemos hecho investigaciones en elefantes de Tailandia. Y si un elefante joven se asusta de una serpiente, por ejemplo, y hace ruido con las trompas, los adultos le ordenan inmediatamente. Empiezan a hacer ruido, a tocarlo y le calman. Es el denominado comportamiento de consuelo. El consuelo no se da en los monos, pero sí en los simios, los grandes simios, como los gorilas y los chimpancés, y en los seres humanos. Y el consuelo también se da en los elefantes. ¿Y por qué no se dan los monos? Creo que los monos no toman perspectiva de los demás. Viven en sí mismos, son sensibles a las emociones de los demás, pero no tienen la comprensión que muestran los simios ante la situación de los demás. Por ejemplo, si un chimpancé joven se rompe el brazo, la madre se adaptará, irá con cuidado con el pequeño, lo cargará más y reducirá su marcha. Es decir, adaptará su comportamiento a la situación. Si un mono se rompe el brazo, digamos un mono rhesus, la madre no modifica su comportamiento para nada. Este mono joven solo debe intentar aguantar. Por lo tanto, los chimpancés, los elefantes y los seres humanos son más sensibles a la situación de los demás, no son más que los monos. Pero es difícil de entender eso, porque los chimpancés probablemente vienen, ahora lo sabemos, de un predecesor común. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero los elefantes son totalmente distintos. Creo que es porque el mecanismo básico de la empatía es un mecanismo de los mamíferos. Se encuentra en todos los mamíferos y luego si se le añade inteligencia, y el elefante tiene un cerebro de 5 kilogramos, es un cerebro grande, si se le añade inteligencia puede ser más complejo, como tomar perspectiva, etc. Por eso lo tienen los delfines y los elefantes y los simios, aunque sean grupos muy diferentes, han añadido la inteligencia para hacer que la empatía sea más complicada. Franz, eres uno de los principales primatólogos del mundo. Y has pasado toda la vida trabajando con los primates. Después de tantos años de trabajar con ellos, ¿aún crees que hay una especie de discontinuidad, de ruptura, una gran diferencia entre los seres humanos y el resto de los animales? Probablemente la única diferencia que puedo mencionar es el lenguaje. ¿El lenguaje? Sí, creo que social y emocionalmente un chimpancé y un ser humano son muy parecidos, pero nosotros hemos añadido el lenguaje a todo eso. Y el lenguaje no es una capacidad pequeña, sino una gran capacidad que afecta a todo lo demás, porque una vez tienes lenguaje, empiezas a organizar la sociedad de otra manera, empiezas a enseñar de otra manera. Tu tecnología se hace más compleja y recibes toda esta acumulación de conocimientos de la sociedad. Por lo tanto, creo que el lenguaje es una gran diferencia. Pero algunos científicos afirman que otros animales también tienen una especie de lenguaje. Bueno, ellos tienen la comunicación y la comunicación es bastante compleja, pero no simbólica. Es decir, es otro tipo de comunicación. La comunicación no verbal del chimpancé también la tenemos. Y es muy importante para nosotros, pero hemos añadido lenguaje. Así que para mantenernos tranquilos y felices con nosotros mismos debemos aceptar que los conceptos abstractos son un privilegio de nuestra especie. Aún así, en nuestra vida cotidiana, el lenguaje no es tan importante como crees, porque la mayor parte del tiempo se trata de lenguaje corporal, y el lenguaje corporal que tenemos es el mismo que el que tienen los monos, ¿sabes? Es distinto.
Siempre nos ha gustado muchísimo divagar sobre, bueno, que nos diferenciaban a los humanos, a los animales humanos del resto de los animales. Y poco a poco estamos dando, la ciencia está dando, con el tema de las emociones. Y ahora resulta que hay una serie de animales que tienen las mismas emociones que nosotros. Es decir, que son capaces, por ejemplo, de empatizar con el resto, de ponerse en el lugar del resto. Y yo creo que lo que hemos aprendido en este programa es que son los mamíferos, justamente, aquellos que, al igual que nosotros, somos capaces de empatizar con el resto, de ponernos en lugar del otro. La primera forma de empatía nació de la sintonía emocional que entre la hembra y sus crías. Franz de Waal. Bien, muchachos. Voy a preguntar tu consejo. Nicolás Bejarano. ¿Qué nos dices, Nicolás? ¿Dónde anda Nicolás? Nicolás. Dígame. ¿No está? Entonces, ¿qué van a tocar? Ah. ¿Pero está en clase? Pues está en clase. Ojo con eso, muchachos. Estamos hablando de ética en nuestro comportamiento. Y miren cómo, no sé si hay personas que de pronto les gusta hacer la maña. Ojo con eso, muchachos. Que ustedes se están formando en la academia precisamente para ser personas de bien. Mire, preciso, mencioné a alguien y no está. Digamos que si está y salió, fíjense lo desleal en cierta manera. O si alguno de ustedes lo anotó por aquello de la camaradería, por aquello de la empatía, ¿no? Entonces están infringiendo una ley, una norma social. Bueno, vamos a ver entonces a otra persona. Jonathan Restrepo. Vale, Jonathan. ¿Qué opina de lo que nos planteó el video con respecto a lo que tiene que ver con la empatía, esta conducta altruista? Díganos, Jonathan. Yo pues, mijo. Bueno, piénsalo pues. A ver, les hago un pequeño paréntesis con respecto por qué nosotros estamos viendo o vimos ayer el tema de los prejuicios, de los estereotipos en la Cátedra Colombia. ¿Por qué nosotros estamos viendo hoy día nuestro tema de altruismo o empatía, teniendo en cuenta nuestra identidad social colombiana? Pues precisamente por eso, porque nosotros cuando cuestionamos, cuando criticamos, cuando somos deshonestos, hacemos de que nuestra Colombia, ¿sí?, genere más conflicto. Nosotros podemos pensar de que de hecho es un tema que vamos a trabajar mañana con respecto al medio ambiente, y es cómo nosotros, con nuestro comportamiento individual, podemos hacer como el efecto mariposa, ¿no? O sea, que estamos generando algo que se va a multiplicar más adelante. Entonces, nuestra conducta agresiva puede partir de un prejuicio negativo, de un estereotipo negativo, de una empatía negativa, ¿no? Precisamente porque estamos tratando de obtener beneficios personales o individuales. Y eso nos lleva entonces a multiplicar, porque es algo que seguimos haciendo en comunidad, seguimos haciendo en sociedad. Entonces ya no somos uno solo, sino un barrio,
o una familia, ya no es una familia, sino un barrio, una comunidad, una comuna, entonces ya se nos crece el enano, ¿no? Entonces ya la situación es en donde nosotros estamos diciendo, nosotros mantenemos en conflicto precisamente por nuestra forma de pensar, de actuar, de cierta maña, de cierto comportamiento un poco deshonesto, porque pensamos de una manera individualista, ¿sí? Porque si yo hago o sea, si yo formo parte de una pandilla, tengo empatía con esa pandilla, pero pensando en hacerle daño a otras personas, ¿sí? Pero el beneficio es de este grupo pequeño como pandilleros, ¿sí? En donde generamos cierto tipo de comportamientos negativos. Pero estoy buscando el bien mío, pero hago parte de esa pandilla. Entonces, todo eso lleva a que el concepto de Cátedra Colombia, que es en cierta manera la educación por comportamientos adecuados para nuestro bien, ¿sí? Que es lo que estamos tratando de como de relacionar, como de interactuar con eso. Porque ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de prejuicio, de estereotipos, de conducta altruista, conducta prosocial? Pues precisamente por eso. Porque nosotros somos seres sociales y somos parte de una sociedad, somos parte de un país, somos parte de un mismo problema, ¿sí? Y que a veces nos hacemos los de la vista gorda porque consideramos de que ese no es mi problema, ¿sí? Ese no es mi problema y resulta que cuando nos damos cuenta, todos estamos inmersos en esa problemática. Jonathan, vale. Esa es la introducción. ¿Qué opinas tú con respecto al tema que estamos hablando de la empatía, del altruismo? ¿Qué opinas, bien? No, pues hay que tener empatía hacia las otras personas porque uno no sabe qué situaciones esté pasando. Entonces, si usted está mal y yo llego a ser insulto, bueno, no insulto. Pero... No, sí, claro. Sí. Sí, no entiendo. Sí. Entonces, pues, me parece mucho peor. Mira el ejemplo que tocamos al principio de la clase, que ustedes lo mencionaron, de la pelea que hubo entre los muchachos, ¿no? Esa pelea que hubo entre los muchachos, ¿no? En donde se agarraron en clase, en plena clase, de ingeniería de sistemas. ¿Ven? No por eso, pero es un contexto en donde uno dice, ¿por qué esta persona, miren, por qué esta persona reaccionó con agresión? Y tiene mucho que ver con lo que su merced dice, Jonathan, y es, yo no sé con qué se vive la otra persona, ¿sí? O sea, uno entiende el contexto cuando uno profundiza más en eso, ¿no? Entonces, ¿por qué situaciones estaría pasando alguno de estos dos muchachos? Digamos, el que lanzó primero el puño, bueno, ¿por qué no es tolerante? ¿Por qué no es un poco más tranquilo, no? ¿Por qué no es un poco más empático, no? Claro, pero nosotros sabemos hasta dónde vamos a reaccionar con agresividad. ¿Será que esa persona que golpeó primero tuvo un problema familiar, peleó con la esposa? ¿O se le murió el padre, o se le murió la mamá, o perdió el trabajo? Entonces, esta situación hace que yo tenga cierto tipo de comportamiento. Pero como yo no veo todo el contexto, sino solamente una parte, entonces yo lo voy a rotular, el prejuicio y el estereotipo, yo lo voy a rotular como esa persona es supremamente agresiva, es un gamín, es un guachi, ¿sí? Pero no sabemos qué pasó por lo que ha estado viviendo exactamente, no sabemos qué pasó en la vida de él en la mañana o en la noche anterior. Señor. No, profe, era eso. Toda historia tiene dos caras. Y antes de uno tomar una decisión o juzgar a una persona, pues debe mirar estos dos puntos de vista, ¿no? Sí, es exactamente eso. Pero a veces nosotros nos apresuramos a interpretar, a juzgar, a cuestionar,
y eso no está bien, ¿sí? Nosotros tenemos, ya, ¿qué pasa? Sí, ya, dame un instante. Sí. Nosotros tenemos una gran diferencia con respecto a los otros animales, ¿no? Nosotros somos animales racionales y los otros pues se manejan más por la parte instintiva, ¿no? Nosotros tenemos la posible o la alternativa de analizar una situación, de analizar el contexto y de tomar una decisión, ¿sí? Yo tomo la decisión de atacar o no, ¿sí? Pero tengo un proceso interno que me hace ser un poco más racional, un poco más crítico. El animal no humano actúa de una manera mucho más instintiva, ¿sí? Actúa de una manera mucho más de esa parte límbica en donde se genera la agresión, ¿sí? Y eso se ve muchísimo, o sea, perdónenme el ejemplo que les voy a colocar, muchachos, señoritas, y es el siguiente, o sea, hablando de las diferencias entre lo que somos nosotros como seres racionales y que estamos siendo juzgados por una sociedad, por unas normas, por unas leyes que se establecen allí. Entonces, este ejemplo es el siguiente. O sea, si nosotros vemos que hay una perrita en calor, detrás de ella hay una gran cantidad de perros, ¿sí? Ellos están actuando por instinto, ¿sí? Ellos están actuando por una respuesta hormonal, pero no hay el análisis, no hay la crítica, simplemente los perritos van detrás de la perrita en calor porque así lo manda la naturaleza. Entonces, entre ellos, los perros se va a presentar una gran cantidad de conductas de agresión y a ver cuál es el más dominante, cuál es el que muestra los colmillos, cuál es el que se encripa más, no recuerdo la palabra, pero entonces eso es lo que hacen ellos. Exactamente, entonces es lo que hace la diferencia entre nosotros, los seres humanos, y en este caso los perros, ¿sí? Porque ellos no son regidos por unas normas sociales. Ellos viven esa situación y simplemente tienen ese impulso sexual. Ese impulso con respecto a querer montar a la perrita. La diferencia con nosotros los seres humanos es de que sí nos rigen unas conductas sociales, unas normas sociales. Nosotros podemos ver una mujer supremamente atractiva, divina, hermosa, pero no podemos obligarla a que tenga relaciones sexuales con nosotros. O sea, por favor, coloquémonos en ese contexto, nosotros los seres humanos detrás de una señorita que está muy hermosa, está muy linda y nos agarramos todos y estamos detrás de ella para poseerla. ¿Ven? Nosotros tenemos unas normas sociales, unas conductas, digámoslo, una concientización de lo que está correcto y de lo que está incorrecto, ¿sí? Si nosotros hacemos eso, llega la policía y nos apresa, pagamos calabozo, carne me demandan, o sea, puedo terminar en la cárcel o puedo terminar muerto, ¿ven? Precisamente por eso. Entonces, esa situación hace que nosotros entendamos de que las normas sociales, precisamente, o las reglas o las leyes sociales, se hicieron precisamente para que, como decían en el video, para que exista armonía, para que exista la colaboración. Pero como somos a veces supremamente egoístas y solamente nos ayudamos entre un grupo y no entre otro, ¿sí? Entonces se generan esos choques fuertemente. Señorita. No, pues respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, yo creo que nosotros a veces confundimos el concepto de empatía, porque sí parecen que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, pero creo que no termina siendo totalmente cierto, porque puede que para lo que para mí sea malo o no sea tan malo, para el otro no lo sea. Entonces yo creo que realmente la empatía es entender al otro y entender cómo se siente el otro, porque puede que yo diga, no, yo me pongo los zapatos de él y yo no me sentiría mal si eso me pasa,
Pero entonces no estoy entendiendo qué es lo que siente, o sea, como dice Edwin, de esa otra persona. Entonces yo creo que por eso me pasa mucho eso, porque a la gente se le olvida que, pues, que todos somos un mundo diferente, todos sentimos diferente, que puede que para lo que para mí no sea grave, para otra persona sí lo sea, y yo tengo que respetar eso. Sí, claro, correcto. O sea, a veces la gente cuestiona muchísimo cuando estamos en procesos de duelo, por decir algo, cuando se rompe una relación afectiva, cuando se separan la pareja, entonces, o cuando muere algún familiar, cada quien tiene su manera de elaborar el duelo y cada quien tiene su tiempo para elaborar el duelo, ¿sí? Hay personas que demoran 6 meses y se acabó la relación y ya a los 6 meses están bien, ¿sí? Están divinamente bien, ¿no? Hay personas, y eso que esa persona quería, llamaba a esa persona, a su pareja, a su expareja en este caso, ¿no? Pero entonces, a veces nosotros cuestionamos, hay personas que de pronto en un proceso de duelo pueden durar 2, 3 años, ¿no? Y entonces los amigos, las amigas le van a decir, ah, pero usted sí se apendejó, ¿no? O sea, ya deje tanta pendejada, ya supere esa vaina, ¿no? Exactamente. Así todo lo contrario también lo juzga. Exactamente. Entonces, nosotros estamos inmersos siempre en el cuestionamiento y en estar observando por qué hacemos esto o por qué lo dejamos de hacer. Pero siempre cuestionamos. Y ese cuestionamiento, como les digo, a veces nos lleva a entrar en conflicto. Erika, ¿cuál es tu concepto, Erika? A ver, Erika. ¿Cuál es su opinión? Acá es simplemente opinión. Aquí no estamos hablando de teoría en particular, es opinión. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo nosotros estamos entendiendo este tema del altruismo desde tu punto de vista? Vamos a retomar un poco la pregunta inicial, cuando si fuera algo que se inculcaba de pronto, ya sea en el crecimiento, Ok, o de pronto, como yo lo veo, es algo más como desde las experiencias que uno vive, ¿no? Digamos, yo soy muy partícipe de, digamos, de, no sé, mis pensamientos y mis acciones van a de acuerdo a mis experiencias. Entonces, digamos que ayudarle a una persona en los momentos donde cuando uno no tuvo esas opciones, creo que hace que ese sea mi sentido del altruismo. Más en cuanto al tema pues, del video, digamos que todo es de acuerdo a la situación, a la cotidianidad, siempre, digamos, en el entorno en que uno está. Digamos que pues lo del video lo tenemos como la parte de los animales. Digo, muchas personas no se enfocan o no nos enfocamos en eso, pero pues todo es de acuerdo a un sentimiento. Digamos, un ejemplo, para mí, a mí me gusta tener mascotas, pero por lo mismo, por las experiencias que he tenido. Pero digamos que comparto ese sentido, ese sentimiento que le tienen ciertas esa emoción. Ajá. Sí, Sí, ok. sí. El altruismo se enfoca más de acuerdo a Tus experiencias. Ajá. Ok. Bien. No, muy válido lo que estás diciendo. Gracias. María Fernanda. No sé cómo es también. Sí, dilo. También, pues, y contradiciendo un poco a Erika, yo creo que el algoritmo es algo que con lo que se nace, que pues evidentemente las experiencias son parte de, pero digamos, así haya una persona que haya vivido la situación más terrible, o que no sea feliz de alguna otra forma como eso. Te seguirá ayudando, así le hayan pasado una gran cantidad de cosas negativas. Exacto, si le hayan pasado mil cosas, puede que no haya. Seguirá ayudando. Sí. Sí. Miren, hay algo que dicen los sociólogos, dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe.
O el otro, Emily Durkheim dice, el hombre nace salvaje, animalesco, y la sociedad lo educa. Lo educa. ¿Con cuál se quedan ustedes? Con la primera, que el hombre nace bueno y la sociedad lo reconoce. ¿Sí? Bien. Todo está en la Ok, por favor, tomen nota de estas preguntas que quiero que respondan para el viernes. Por eso, por favor, presten atención. Tomen nota de estas preguntas, por favor, que quiero que respondan para el viernes. No, los que faltan por exponer ya les voy a decir. ¿Qué es lo que te inspira o qué es lo que le inspira a ayudar? ¿Qué es lo que le inspira a ayudar a alguien? Segundos. ¿Qué emoción le produce hacerle bien a alguien? Tercero sería, ¿por qué ayudamos? Cuarto punto sería, ¿qué consecuencias nos ha traído la conducta altruista? Y la última, la conducta altruista. Nos ha traído la conducta altruista. Y la última sería, demos un ejemplo, den ustedes por favor un ejemplo de cuándo ustedes emplearon esa conducta altruista, es decir, cuándo ustedes ayudaron, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de su vida real, cuando ustedes, acuérdense la definición del altruismo, ayudar sin esperar nada a cambio. Pues cuándo ustedes tuvieron esa conducta altruista. Bueno, entonces, muchachos, para el viernes, miren, muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer? El viernes hacemos el parcial con base en lo siguiente. Ustedes respondieron este test en psicología online. ¿Sí? Ustedes me van a entregar una pequeña descripción del resultado que tuvieron de esa prueba. ¿Sí? Segundo, ¿sí? Con respecto al video, den ustedes por favor su concepto con respecto a así como lo hicimos acá ahorita, pero entonces plasmémoslo en la hoja por favor, ¿no? Vamos a hablar con respecto al tema del altruismo, por qué ayudamos, qué pasa si ayudamos, por qué no ayudamos con respecto a esta conducta altruista y todo lo que nos explicaron acá en el video. ¿Sí? Y estas preguntas, por favor, para el viernes, ¿ok? No me lo traen ya, por favor. ¿Listo? Tengo un tema sobre
el tema que tenemos para mañana tiene que ver con el medio ambiente. Miren, muchachos, que el tema del medio ambiente es algo muy importante, muy presente. El medio ambiente es nuestra casa, nuestra tierra. Este planeta Tierra es la casa de todos nosotros. Y si no lo cuidamos, pues no tenemos a dónde irnos. Bueno, por ahora. Entonces, explícame, por favor. Ya les digo. Ok, vamos a hablar de los ecosistemas estratégicos. Aquí hay este artículo de ecosistemas estratégicos. Voluntarios. ¿Cómo es su nombre? ¿Quién acompaña a Gabriel? Permíteme. Juan Carlos Benítez. Miren. ¿Quién dijo? María Fernanda. Ya, permíteme. ¿Nombre? Y otra última persona. Pedro. Ok. Ecosistemas estratégicos. Tengan en cuenta todo el tema de cómo es nuestro comportamiento destructivo con nuestro entorno ambiental. Para mañana, señoritas, caballeros. Nos vemos mañana, muchachos. Estén bien. Hoy me llevaron, pero estaba súper ocupado. Yo le dije, no, pero no sé,
la responsabilidad del caso. Ellos. No, obliga, obliga. Y ya llega la consecuencia Para